¿Y si lo que nos enseñaron sobre la caída de los ángeles fuera solo la punta de un abismo mucho más profundo? Imagina que, además de Lucifer, existen fuerzas aún más indomables, ángeles que no solo se rebelaron, sino cuyas existencias fueron completamente borradas de los relatos tradicionales. El silencio sobre ellos no es una coincidencia. Su impacto fue tan abrumador que incluso las escrituras dudan en mencionarlos. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en estos seres que los hace aún más peligrosos que el propio portador de la luz? Los antiguos ocultistas y místicos sabían de la existencia de estos seres y les temían. En pergaminos olvidados y en textos prohibidos hay relatos de entidades que fueron arrojadas a abismos tan profundos que ni siquiera los demonios se atreven a invocar sus nombres. Algunos creen que su ruina fue aún mayor que la de Lucifer, porque su rebelión no fue solo una cuestión de orgullo, sino un deseo insaciable de destrucción absoluta. Pero si estas entidades son reales, ¿acaso su poder todavía influye en el mundo? ¿Será que su esencia sigue tocando a la humanidad de maneras que ni siquiera imaginamos? Ahora piensa conmigo. Si Lucifer fue condenado al infierno, ¿a dónde fueron arrojados aquellos que fueron considerados aún peores que él? ¿Qué sucede cuando un ser se vuelve tan caótico que no puede ser contenido ni siquiera en los reinos infernales? Existe una teoría de que estos ángeles no solo fueron expulsados, sino sellados, encerrados en esferas de existencia donde su poder no puede ser liberado. Sin embargo, hay indicios de que algunos rituales antiguos intentaron despertarlos. Cultos secretos, sectas ocultas y prácticas prohibidas mencionan intentos de contacto. ¿Podrían estas entidades regresar? O peor aún, ya están entre nosotros, influyendo en la humanidad desde las sombras. Lo que pocos saben es que la caída de Lucifer fue solo un capítulo de una rebelión mucho más profunda y devastadora. Él no cayó solo. Otros ángeles, cada uno con su propia ambición y deseo de poder, siguieron caminos aún más oscuros. Pero mientras Lucifer deseaba un trono por encima de las estrellas, estos otros ángeles tenían un propósito diferente: influir directamente en la creación divina. No se limitaron a desafiar a Dios en los cielos, sino que trajeron su insurrección a la tierra, contaminando el mundo con conocimiento prohibido y alterando para siempre el destino de la humanidad. El libro de Enoc, uno de los textos más misteriosos jamás escritos, habla de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos seres no solo abandonaron los cielos, sino que cruzaron un límite que ni siquiera Lucifer se atrevió a traspasar. Interactuaron físicamente con los humanos, transmitiéndoles secretos que estaban más allá de la comprensión mortal. El arte de la guerra, el conocimiento de las estrellas, el dominio sobre hierbas y metales. Cada uno de estos ángeles caídos trajo un fragmento de lo que debía ser exclusivo de lo divino. ¿Pero a qué costo? El mundo, que antes caminaba bajo la guía celestial, se sumergió en el caos. Las guerras se intensificaron, las ambiciones crecieron y la humanidad se alejó cada vez más de Dios. Pero esta interferencia no pasó desapercibida. Según la tradición, estos ángeles no solo desobedecieron, sino que corrompieron de tal manera la creación que su castigo fue más allá del infierno. Algunos fueron encadenados en abismos insondables, mientras que otros fueron arrojados a una oscuridad eterna, privados de cualquier forma de existencia. Sin embargo, hay quienes creen que su influencia nunca fue completamente borrada. Sus enseñanzas permanecieron, transmitidas en rituales secretos,
ocultas en sociedades clandestinas y preservadas por aquellos que aún buscan el poder que estos seres ofrecieron. Pero ¿y si estos ángeles todavía susurran al oído de los hombres? ¿Y si su rebelión no terminó, sino que simplemente adoptó una nueva forma? Azazel no fue solo un ángel caído, fue un arquitecto de la corrupción, un maestro de la distorsión que llevó a la humanidad por un camino sin retorno. Su crimen no fue solo desafiar el orden divino, sino reescribir el destino de los hombres. Mientras que Lucifer deseaba el trono celestial, Azazel quería algo aún más peligroso. Quería moldear el propio tejido de la creación, alterando la esencia de los seres humanos. Y así les dio algo prohibido, algo que los haría peligrosos incluso para sí mismos: el conocimiento. Armas de guerra, hechicería, encantamientos. Les enseñó a transformar metales en espadas y palabras en maldiciones, haciendo que los hombres fueran capaces de derramar sangre y manipular fuerzas que debían permanecer ocultas. Pero la influencia de Azazel no se limitó al campo de batalla. También enseñó la vanidad, la seducción y el engaño, introduciendo en el mundo el arte de usar la belleza y la manipulación como herramientas de poder. Se dice que fue él quien reveló a los hombres los secretos del oro y las piedras preciosas, pero no como símbolos de prosperidad, sino como fuentes de codicia y destrucción. Su objetivo nunca fue solo dar conocimiento, sino crear un ciclo de deseo, guerra y devastación que corrompería a los hombres generación tras generación. No quería simplemente que los humanos se alejaran de Dios. Quería que ellos mismos se convirtieran en sus propios destructores. Pero si Azazel fue aprisionado, ¿por qué su legado todavía resuena en el mundo? La verdad es que un conocimiento, una vez entregado, nunca puede ser borrado. Puede ser reprimido, olvidado por algunos, pero siempre encontrará a aquellos dispuestos a traerlo de vuelta. Sociedades secretas, órdenes ocultas, magos y alquimistas del pasado. Todos ellos, de alguna manera, bebieron de la fuente de Azazel. Su nombre puede estar enterrado en las sombras, pero su influencia nunca desapareció. Y quizás, solo quizás, sus cadenas ya se estén debilitando. Otro ángel caído cuyo nombre resuena con terror es Samyasa. Fue el instigador de una de las mayores afrentas al orden divino. Mientras que Lucifer desafió a Dios en los cielos, Samyasa hizo algo aún más audaz. Trajo su rebelión a la tierra y arrastró consigo a una legión de ángeles dispuestos a romper la barrera entre lo divino y lo humano. Pero no lo hizo solo. Tuvo que convencerlos, persuadirlos de que valía la pena arriesgar la ira celestial en nombre de un propósito mayor. Y ese propósito era la creación de una nueva raza, seres que mezclaban la esencia de los ángeles con la humanidad, dando lugar a los temidos Nefilim, criaturas gigantescas, poderosas y voraces, que no conocían límites ni temían al propio Creador. Los Nefilim se convirtieron en leyendas, pero su existencia está presente en mitologías de diversas culturas alrededor del mundo. Gigantes que desafiaron a reyes, seres sobrenaturales que dominaron pueblos enteros y fueron considerados dioses por civilizaciones antiguas. Pero detrás de esas historias hay un detalle que pocos perciben. La creación de los Nefilim no fue un accidente, fue un experimento. Samyasa y sus seguidores querían más que solo desafiar a Dios. Querían moldear el mundo a su propia imagen, crear un nuevo dominio donde la humanidad quedara subyugada bajo la fuerza de estos seres híbridos. Y por un tiempo casi lo lograron.
El mundo cayó en el caos, la violencia se apoderó de la tierra y la creación divina estuvo al borde de la ruina. Fue entonces cuando Dios intervino de forma drástica. El diluvio no fue solo un castigo, fue un acto de purificación. Las aguas destruyeron a los Nefilim, borraron las marcas de su existencia y pusieron fin a la era de Samyasa y sus ángeles caídos. ¿Pero fue suficiente? Muchos creen que fragmentos de ese poder aún permanecen ocultos, escondidos en linajes antiguos, en secretos enterrados en las Escrituras. Hay teorías que dicen que no todos los Nefilim fueron destruidos, que algunos sobrevivieron y que su sangre aún corre por ciertas líneas humanas. Si eso es verdad, el legado de Samyasa puede no estar completamente borrado, y sus consecuencias pueden seguir acechándonos, ocultas en las sombras del mundo moderno. Y entonces tenemos a Abaddon, el ángel del abismo. Él es la propia encarnación del terror, el portador del juicio, aquel que guarda los secretos más oscuros del abismo. A diferencia de otros que fueron aprisionados por su rebelión, Abaddon no imploró misericordia, no intentó escapar de su destino. Aceptó su papel como el heraldo de la destrucción y se convirtió en el guardián de las profundidades. Su nombre, que significa destrucción, no es solo un título simbólico. Representa el colapso absoluto, la ruina final, el fin inevitable que aguarda a quienes se alejan de la luz. Y, de acuerdo con el Apocalipsis, llegará el día en que será liberado, y cuando eso suceda, el mundo jamás volverá a ser el mismo. A diferencia de Lucifer, que actúa en las sombras, seduciendo y manipulando, Abaddon es la fuerza bruta del caos. No corrompe, aniquila, no engaña, destruye. En el día de su liberación, no vendrá para reinar, sino para erradicar. Dicen que es el líder de una legión de seres monstruosos, los demonios del abismo, criaturas indescriptibles que esperan solo el momento adecuado para ser desatadas sobre la tierra. Su ejército no conoce la piedad, no distingue entre culpables e inocentes. Donde pasan, solo queda devastación. Pero ¿qué es aún más aterrador? Algunos creen que ya se está moviendo, preparando el camino para su llegada. Místicos y estudiosos señalan que señales de su presencia pueden percibirse a lo largo de la historia. Guerras inexplicables, tragedias a escala global, momentos en los que la humanidad parece estar al borde del colapso. Todo esto podría ser solo vestigios de su poder, pequeñas grietas en la barrera que lo mantiene prisionero. Pero hay algo aún más aterrador. Hay quienes dicen que, cuando Abaddon sea liberado, ni siquiera Satanás podrá detenerlo. El propio príncipe de las tinieblas, que tanto luchó para conquistar su posición, podría ser reducido a nada ante la furia de aquel que gobierna el abismo. Si esta profecía es real, entonces lo peor aún está por venir. Y la verdadera destrucción podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Mas, ¿qué significa todo esto para nosotros? Estas historias no son solo relatos del pasado o leyendas olvidadas. Explican algo mucho más grande, algo que afecta a nuestra realidad todos los días. La batalla espiritual no es una metáfora, no es un cuento simbólico para asustar a los fieles. Es un enfrentamiento invisible, librado en cada pensamiento, en cada elección, en cada tentación que nos aleja del camino de la luz. El problema es que muchos creen que basta con temer al diablo y resistirlo, sin darse cuenta de que existen fuerzas mucho más antiguas y astutas en acción. El mal no opera de manera obvia, no se presenta como algo claramente amenazante. Al contrario, se disfraza, se infiltra,
Actúa de manera estratégica para conducir a la humanidad al error sin que lo perciban. Y eso es exactamente lo que hicieron estos ángeles caídos. No solo se rebelaron, sino que idearon un plan, sembraron ideas, inspiraron imperios, moldearon culturas enteras para que el alejamiento de Dios pareciera natural, aceptable, incluso deseable. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos comportamientos destructivos se han normalizado? ¿Cómo se fomentan los vicios? ¿Cómo la búsqueda del poder, la vanidad y el placer sin límites se ha convertido en la esencia de la sociedad moderna? Nada de esto sucedió por casualidad. Todo fue cuidadosamente planeado, arraigado a lo largo de los siglos como una red invisible que atrapa a la humanidad sin que se dé cuenta. Pero lo más aterrador es que esta influencia no se limita a grandes eventos históricos o cambios culturales. Está presente en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en los susurros que desvían a una persona de la fe, en las distracciones que hacen que un cristiano se aleje de la oración, en la sensación de vacío y desesperación que lleva a tantos a buscar respuestas en los lugares equivocados. Los ángeles caídos nunca necesitaron aparecer ante los hombres para difundir su influencia. Solo necesitaron plantar ideas, corromper valores y dejar que la humanidad hiciera el resto. Y si no estamos atentos, si no comprendemos esta batalla, podemos convertirnos en piezas de este juego sin siquiera darnos cuenta. La pregunta es, ¿cómo resistir cuando el enemigo es invisible y ya está dentro del propio corazón de la humanidad? Por eso fortalecer la protección espiritual no es una elección, es una necesidad. La verdadera batalla no es visible. No ocurre solo en los grandes eventos del mundo, sino en los detalles de la vida cotidiana, en los pensamientos que intentan debilitar la fe, en las dudas que surgen en el corazón. Y la única manera de resistir es estar preparado. La oración no es solo un acto religioso, sino un escudo, una fortaleza contra las influencias que intentan desviar a la humanidad del camino de la luz. La fe no es solo una creencia, es una armadura, un escudo inquebrantable que protege contra los ataques del enemigo. El discernimiento no es solo sabiduría, es una lámpara que ilumina los caminos ocultos donde operan estas fuerzas. Y Dios, en su infinita misericordia, nunca nos ha dejado solos en esta guerra. Por cada ángel caído, hay un ángel fiel. Por cada sombra que intenta envolver a la humanidad, hay una luz divina luchando por rescatarnos. Los guerreros celestiales no son figuras simbólicas, son fuerzas reales, mensajeros y protectores que caminan junto a aquellos que buscan la verdad. Pero solo pueden actuar si son llamados, si hay espacio en nuestro corazón y en nuestra vida para que su presencia se manifieste. Quien abandona la oración, quien descuida su fe, se vuelve vulnerable, abre puertas que jamás deberían ser abiertas. Y cuando eso sucede, el enemigo encuentra grietas para actuar. Por eso, la mayor arma contra estas fuerzas no es el miedo, sino el despertar espiritual. No basta solo con creer en Dios. Es necesario vivir esa fe, buscar la presencia divina con fervor, ser conscientes de que la batalla está ocurriendo y que cada uno de nosotros tiene un papel en ella. Cuando un cristiano se fortalece en la oración, no solo se protege a sí mismo, sino también a quienes lo rodean. Se convierte en un faro de luz en medio de las tinieblas, en un punto de resistencia contra todo lo que intenta alejar a la humanidad de su Creador.
Lo que está en juego no es solo la vida terrenal, sino la eternidad. Y en este conflicto invisible, cada decisión, cada pensamiento y cada oración marcan la diferencia. Ahora quiero saber, ¿qué despertó en ti esta revelación? ¿Ya conocías la historia de estos ángeles caídos, estos seres que desafiaron no solo a Dios, sino al propio orden del universo? ¿O esta es la primera vez que ves la batalla espiritual desde esta perspectiva? El conocimiento es la clave para no ser tomados por sorpresa, para fortalecer nuestra fe y caminar con discernimiento. Por eso quiero que compartas tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y dime qué es lo que más te impactó en este viaje por lo oculto y la verdad. Tu visión es esencial y juntos podemos profundizar aún más en este conocimiento. Si este mensaje tocó tu corazón, si abrió tus ojos a algo que antes no comprendías completamente, entonces no dejes que esta llama se apague. En cada video exploramos los misterios de la espiritualidad, revelamos verdades ocultas y desentrañamos las señales de la batalla invisible que ocurre a nuestro alrededor. Pero para continuar este camino, tu participación es fundamental. Así que, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones. De este modo, te asegurarás de estar siempre un paso adelante, preparado para enfrentar los desafíos espirituales que surgen cada día. Y recuerda, el mundo puede intentar alejarnos de la verdad, puede intentar hacernos creer que lo invisible no existe, que la batalla espiritual es solo un concepto lejano. Pero la realidad es mucho más profunda de lo que imaginamos. Aquí, en este canal, seguimos juntos, fortaleciendo nuestra fe, explorando los misterios y preparándonos para vencer. Así que no te pierdas el próximo video, porque aún hay mucho más por revelar. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.